Hola niños, espero que se encuentren muy bien junto a toda su familia. Hoy tenemos una nueva clase de nuestra escuela dominical. Esta nueva lección se llama El nacimiento de la iglesia. Así que antes de comenzar esta nueva lección, vamos a hacer una pequeña oración. Vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude a comprender de esta nueva lección que veremos el día de hoy. Así que vamos a cerrar nuestros ojitos, vamos a inclinar nuestro rostro para comenzar a orar. Amén. Mi Señor, primeramente le queremos agradecer por la vida, por la salud, mi Señor. Gracias, Señor, por los alimentos que usted nos da cada día, mi Señor. Mi Señor, en este día le queremos pedir que usted nos ayude a comprender de su palabra, mi Señor. Señor, usted denos sabiduría, denos entendimiento para poder aprender de esta nueva lección que veremos el día de hoy, mi Señor. Todo esto se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ya niños, hemos terminado de orar, así que ahora los invito a ver un pequeño video de la lección del día de hoy. Después que Jesús resucitó, estuvo un tiempo con sus amigos. Antes de irse al cielo, les dijo: quédense en Jerusalén hasta que reciban la promesa para que sean bautizados con el Espíritu Santo. Los amigos de Jesús hicieron caso. Se quedaron en Jerusalén y llegó el día de Pentecostés. Los amigos de Jesús estaban reunidos en un aposento alto. Los reunidos eran 120 amigos que estaban orando y alabando a Dios. De pronto sintieron un viento recio muy fuerte que se escuchó por todos lados. Apareció el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuegos repartidas sobre sus cabezas en cada uno de los discípulos y comenzaron a hablar en diferentes idiomas. Allí en Jerusalén habían personas de muchos lugares y de otros países que habían venido a celebrar Pentecostés. Y cuando se dieron cuenta que algo estaba pasando en el aposento alto, estas personas se acercaron y estaban asombradas porque no entendían lo que estaba pasando. Estaban confundidas. Pedro, uno de los discípulos de Jesús, se levantó y comenzó a hablarles y les dijo lo que estaba pasando. Esto que ustedes ven es el cumplimiento de la promesa que Dios hizo hace muchos años. La promesa era: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Pedro siguió hablándole a la multitud que Jesús había venido y había muerto en la cruz para salvarnos y rescatarnos de la esclavitud del pecado, y que además Jesús había resucitado al tercer día de entre los muertos, y que también Jesús, antes de irse al cielo, les había dado la promesa de que iban a recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Ese día, 3.000 personas que estaban allí reunidas se arrepintieron de sus pecados y recibieron a Jesús y lo aceptaron como su Salvador. Ya niños, hemos terminado de ver este video, ¿cierto? De la lección del día de hoy. Nosotros ahora vamos a recordar un poquito de una clase que vimos hace un tiempo atrás, ¿ya? Ustedes recuerdan la clase, la lección de cuando Jesús va al cielo, ¿ya? Ustedes recuerdan que Jesús, ¿cierto? Cuando Él resucitó, Él estuvo unos días, ¿cierto? Con sus amigos, y antes de ir al cielo, Él les pidió de que se quedaran en Jerusalén, ¿cierto? Y que le hablaran a las demás personas acerca de Él, ¿cierto? Que ellos testificaran de Jesús, ¿cierto? Y que iban a, ¿cierto?, a recibir el Espíritu Santo, que iban a ser bautizados. Entonces, fue ese día cuando ellos estaban celebrando Pentecostés, ¿cierto? Ellos estaban todos reunidos en un aposento alto, ¿cierto? Dice la historia que estaban reunidos en un aposento alto
todos los discípulos, todos los amigos de Jesús, ¿cierto? Y también María, la madre de Jesús, también estaba allí reunida. Entonces, cuando ellos, ¿cierto?, estaban orando, ¿cierto?, estaban alabando a Dios, de pronto sintieron un fuerte viento, un viento recio, dice la Biblia, que ellos sintieron un fuerte viento y de pronto se les apareció llamas de fuego sobre sus cabezas, pero estas llamas no los quemaba, porque ustedes, ¿cierto? Se imaginan llamas de fuego que van a quemar a una persona, ¿cierto? Pero no, estas llamas de fuego eran unas lenguas, ¿cierto? Dice en la Biblia que eran unas lenguas que se posaban, ¿cierto?, en la cabeza de cada uno de las personas, de los discípulos, de la Madre de Jesús, de todos los que estaban allí reunidos, pero no les quemaba, ¿cierto? Pero esto, ¿qué era? ¿Qué era esto de esta llama que estaba, de estas lenguas de fuego? Era el Espíritu Santo, ¿ya? Que, ¿cierto? Ellos comenzaron a sentir, ¿cierto? Comenzaron a hablar diferentes idiomas, ¿ya? Alabando a Dios, ¿cierto? Entonces, allí también, ¿cierto? Habían otras personas, habían personas que habían venido de otras ciudades, de otros países, que venían a celebrar, ¿cierto?, el día de Pentecostés. Entonces, cuando estas personas sintieron, ¿cierto?, el alboroto, porque seguramente había como un alboroto, se sentía algo así, ¿cierto? Sentían que hablaban, ¿cierto?, en otros idiomas, se asustaron, se asombraron. Muchas personas pensaron que estas personas que estaban hablando en lenguas estaban ebrias, pero no estaban ebrias. Ellos estaban recibiendo, ¿cierto?, el Espíritu Santo y por eso hablaban en diferentes idiomas, hablaban diferentes lenguas, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Como les decía, estas personas se asombraron, algunas estaban asustadas por lo que estaba pasando. Entonces, Pedro, uno de los discípulos de Jesús, ¿cierto?, se levantó y comenzó a hablarles a las personas que estaban allí y les dice de que todo lo que estaba pasando era un cumplimiento que Dios había hecho hace muchos años, ¿ya? Y que estaba pasando aquel día. Pedro les dijo así, yo les voy a leer de acá de la Biblia textualmente, que esto dice así, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Así, ¿cierto?, dice la Biblia, ¿ya? Esto no fueron palabras de Pedro, sino que era un cumplimiento, ¿cierto?, de que Dios había hecho, ¿cierto?, y que está acá en la Biblia. Entonces, las personas que estaban allí, ¿cierto?, como les decía, estaban asustadas de primero porque pensaban que estas personas estaban ebrias, pero no estaban ebrias, ¿ya? Cuando Pedro le dijo todas estas palabras, ¿cierto?, le comenzó a decir, ¿cierto?, de que Jesús había venido, ¿cierto?, para salvarnos a todos de la esclavitud, ¿cierto?, del pecado, que Jesús también, ¿cierto?, había muerto y que al tercer día Jesús había resucitado, ¿ya? Y cuando Jesús, ¿cierto?, se fue al cielo, Él le había pedido a sus discípulos que se quedaran en Jerusalén porque iban a recibir, ¿cierto?, el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, esa era una promesa, ¿cierto?, que Jesús les había dicho, ¿cierto? Por eso Él les pidió de que se quedaran ahí en Jerusalén, ¿cierto?, testificando, hablándole
a todos acerca de él, de las maravillas que Jesús hacía, ¿ya? Entonces ese día fue el día de Pentecostés, ¿ya? Ese día 3.000 personas creyeron en Jesús, aceptaron a Jesús como su Salvador, ¿cierto? Se arrepintieron de todos los pecados que tenían esas personas. Entonces estas personas aceptaron a Jesús y comenzaron a alabar a Jesús y fueron bautizados con el Espíritu Santo, ¿ya? En esta lección nosotros vemos, ¿cierto? El Espíritu Santo, ¿cierto? Que estas personas que no, ¿cierto? Que no sabían de Jesús, algunas personas, ¿cierto? Que no sabían de Jesús en esta lección, ¿cierto? Pero cuando vieron todo lo que pasó, comenzaron a creer en Jesús, ¿cierto? Ellos se arrepintieron, ¿cierto? De todos los pecados que habían cometido, que habían hecho, y fueron, ¿cierto? Bautizados con el Espíritu Santo. Nosotros, ¿cierto? Que también hemos cometido pecados, también hemos hecho cosas malas que a Jesús no le agradan. Pero nosotros, y como siempre les he dicho, dice en la Biblia, ¿cierto? Y nosotros lo sabemos, que si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, de las cosas malas que nosotros hacemos, Jesús nos perdona, pero tenemos que arrepentirnos, ¿cierto? Arrepentirnos de corazón. No podemos arrepentirnos, como se dice, de la boca para afuera, sino que tiene que ser de corazón y así nosotros seremos perdonados, ¿cierto? Por Jesús, ¿ya? Esta promesa no fue solamente para los que estaban allí aquel día, ¿cierto? Esta fue una promesa para todos, para ustedes, para mí y para todos los que creemos en Jesús, ¿ya? Acá les voy a leer también textualmente de la Biblia, dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Ya? Así dice la Biblia, ¿cierto? Que esta promesa es para todos, para ustedes, para mí, para su familia, para todos, que tengan, ¿cierto? Que se arrepientan de todas las cosas malas, de todos los pecados, que se arrepientan de corazón, ¿cierto? Serán bautizados con el Espíritu Santo, ¿ya? A nosotros muchas veces, ¿cierto? Sentíamos vergüenza antes. Yo a lo mejor muchas veces sentía vergüenza. Yo nunca, de verdad, nunca pensé que podía hacer una clase así como la clase se las hago a ustedes, que les enseño. Yo nunca pensé porque a mí igual me daba vergüenza, sentía vergüenza, pero yo decía, ¿cómo yo voy a hacer esto si yo no sé? A mí me da vergüenza. Pero si yo ahora estoy acá, parada, ¿cierto? Haciendo esta clase para ustedes, es porque tengo amor en mi corazón, ¿cierto? Tengo gratitud en mi corazón porque Jesús a mí me ha dado muchas cosas. Dios me ha dado muchas cosas. Primeramente, ¿cierto? La vida, la salud, ¿cierto? Y todas las cosas también, añadiduras, ¿cierto? Las cosas materiales. Tengo un hogar, ¿cierto? También Jesús, Dios, me ha dado mis hijos. Entonces, ¿cómo yo no voy a estar agradecida de esas cosas? ¿Cierto? Entonces, nosotros tenemos que tener amor, ¿cierto? En nuestro corazón para que Jesús, ¿cierto? Esté con nosotros. Jesús nos perdona, ¿cierto? De todas las cosas malas que nosotros hacemos, ¿cierto? A lo mejor muchas veces son cosas que nosotros no queremos hacer, pero de igual manera nosotros vamos cometiendo, ¿cierto? Vamos haciendo cosas malas que a Jesús no le agradan, pero nosotros tenemos que arrepentirnos de todo lo malo que nosotros hagamos, ¿cierto? Que muchas veces también pensamos, porque también pecamos de pensar mal de otra persona, eso también es pecar. Así que
nosotros tenemos que pedirle a Dios, ¿cierto? Perdón por todas las cosas que nosotros hacemos mal, ¿cierto? Todos los errores que nosotros cometemos, pedirle perdón para que Dios nos perdone, ¿cierto? Y podamos, ¿cierto? Recibir el Espíritu Santo, ¿cierto? Tenemos que ser bautizados con el Espíritu Santo. Yo les invito de que si aún alguno de ustedes no han recibido a Jesús en su corazón, es hora, ¿cierto? Es hora de que podamos recibir a Jesús en nuestro corazón, porque bajo de sus alas de amor vamos a estar protegidos, ¿cierto? Gracias a Él nosotros hemos estado bien, ¿cierto? Resguardados, ¿cierto? Sobre esta pandemia que está ocurriendo en estos momentos. Dios nos ha cuidado. Él no ha permitido que nosotros no los contagiemos, ¿cierto? Gracias a Dios que nosotros estamos sanos, ¿cierto? Porque Él el que nos cuida, nos guarda, nos protege. Así que, como les decía recién, de que si alguno de ustedes no ha sentido aún, ¿cierto? Que Jesús ha entrado a su corazón, es tiempo, ¿cierto? Es hora de que reciban a Jesús en su corazón, ¿ya? Es maravilloso, maravilloso sentir el amor de Jesús en nuestras vidas, en nuestros corazones, de sentir cada día que Jesús está con nosotros. Así que yo los invito a que acepten a Jesús en su corazón, en sus vidas, ¿ya? Ha sido una clase muy linda, una lección hermosa, ¿cierto? Del poder de Dios, ¿cierto? El Espíritu Santo, el bautismo, ¿cierto? Del Espíritu Santo. Espero que sea una clase de gran bendición, una lección de gran bendición para ustedes, para su familia, que puedan atesorar todo lo que ustedes vayan aprendiendo, todo lo bueno que ustedes vean que está en esta lección, lo puedan guardar en su corazón. El texto áureo de esta lección dice así: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y esto se encuentra en Hechos capítulo 2, versículo 4. ¿Ya? Ahí vamos a encontrar, ¿cierto? El texto áureo de esta lección. ¿Ya? Ahora nosotros vamos a orar. Le vamos a dar gracias a Dios por esta hermosa lección, porque ha sido una hermosa lección. Le vamos a dar gracias al Señor, ¿ya? Y que Él nos ayude a siempre hacer cosas buenas, ¿cierto? Que Él entre en nuestra vida, en nuestro corazón. Así que le vamos a pedir también eso a Jesús, ¿ya? Vamos a cerrar nuestros ojitos, vamos a inclinar nuestro rostro para comenzar a orar. Amén. Mi Señor, le queremos agradecer por esta hermosa lección que hemos visto el día de hoy, mi Señor. Esta lección del Espíritu Santo, mi Señor, del bautismo del Espíritu Santo, mi Señor. Mi Señor, ayúdenos a tenerlo siempre a usted en nuestro corazón, en nuestra vida, mi Señor. Mi Señor, le pedimos que usted vaya a cada corazón de estos niños que ven esta clase de escuela dominical, mi Señor. Y Señor, entre en la vida de ellos también, mi Señor. Mi Señor, le pedimos que usted nos siga cuidando, nos siga guardando de esta pandemia, mi Señor. Señor, también le pedimos que usted guarde y bendiga a nuestros pastores, mi Señor, a nuestros hermanos de nuestra iglesia, mi Señor, a las señoritas, a los jóvenes, mi Señor, y en forma muy especial a los niños, mi Señor. Usted guárdeles, bendígales, mi Señor. Todo esto se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ya, niños, hemos terminado de orar. Le damos gracias al Señor porque Él nos permite, ¿cierto? Nos da, ¿cierto? La vida, la salud. Él nos permite poder realizar esta clase de escuela dominical, ¿ya? Él nos da los medios, ¿cierto? Para poder hacer esto, para que ustedes, para también yo también aprender de su palabra. Así que le damos gracias al Señor por esto.
Ahora yo me despido, los dejo invitados para una próxima clase, para el próximo domingo, si así Dios lo quiere. Y yo ahora me despido, que Dios les guarde, que Dios les bendiga. ¿Quieres ir, Ardillita? ¿A dónde? A la escuela. ¿Qué escuela? A la escuela dominical. Vamos todos para aprender de Cristo que murió para salvar al pecador. Oh, qué gozo y felicidad en la clase se sentirá. ¿Quién irá? ¡Yo sí! ¿Y quién más? ¡Yo también! Pues vamos todos a aprender. Pues vamos todos a aprender. Yo tengo gozo, gozo en mi corazón. En mi corazón, en mi corazón. Yo tengo gozo, gozo en mi corazón. ¿Por qué?